6 consejos para competir en Jiu-Jitsu o cualquier otro deporte individual. Por ahí es un video más que nada para gente que recién está empezando o gente que ya lleva compitiendo un tiempo. No soy el mejor de los competidores, pero he tenido bastantes experiencias, he ganado muchas veces, he perdido otras. He competido ya en varios lugares, torneos muy importantes, torneos no tan importantes, me ha ido bien, me ha ido mal. Entonces creo que tengo bastante experiencia, sumado a por ahí la información que he recopilado de otras personas, creo que puedo hablar sobre el tema. Cabe destacar que competir es un proceso de bastante autoconocimiento, no a todas las personas les pasa lo mismo, pero sí por ahí hay varios patrones que a la mayoría les termina pasando, entonces por ahí voy a tratar de cubrir eso. Si bien es algo bastante individual, creo que hay cosas con las que muchos se pueden sentir identificados. Por eso también recomiendo que compitan varias veces para conocerse ustedes mismos. No basta con competir una sola vez, porque no vas a saber quizás cómo responde tu cuerpo. La idea es competir tu cuerpo, vos mismo, tu cuerpo, tu mente, tus emociones. A medida que competís varias veces y te sumergís en distintos tipos de situaciones, distintos tipos de presiones, vas a ir conociendo cómo reaccionas ante esa situación de estrés que es competir. Y ahí cuando te conoces vos mismo y ya aprendés por ahí con el tiempo a lidiarlo un poco mejor. No quiere decir que dejes de sentir nervio, miedo, ansiedad o cualquier tipo de sensación, pero sí por ahí aprendés a lidiar con eso. Bien, vamos con el primer consejo, lo tengo anotado acá, que lo puse como constancia y realismo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tus metas competitivas tienen que ser acorde a lo que vos estás haciendo. Si sos una persona que entrena 2 a 3 veces por semana y pretendés por ahí ganar el torneo más importante de tu país y ese torneo tiene mucho nivel, o pretendés ir a un torneo grande afuera, no quiere decir que no lo puedas hacer, pero tiene que ser acorde a lo que vos haces y que eso sea a lo largo del tiempo. Yo particularmente no es que hago un camp para competir, sino que a lo largo del año me mantengo más o menos en la misma rutina de entrenamientos. Puedo ajustar alguna cosa o sacar otra según en qué etapa me encuentro, pero siempre mantengo una constancia, ¿sí? Cosa de estar preparado para cuando ese torneo surja y tenga la posibilidad de competir. Si trabajás de otra cosa y haces jiu-jitsu 2 o 3 veces por semana y todavía no tenés mucha experiencia compitiendo, está bueno competir los torneos de tu zona, de tu ciudad, ir probando, ir de menor a mayor, no chocarse contra la pared de una. Bien, el otro consejo parece bastante fácil de decirlo, pero es aceptar los nervios. Que es algo que por ahí siento yo que recién ahora, después de casi 8 años compitiendo, lo estoy pudiendo hacer, hace un tiempo ya. Como les digo, es un proceso de autoconocimiento. Mientras más compitan, más van a saber cómo su cuerpo reacciona entre eso hacia el torneo, hacia la competición, acercando a la fecha van a saber cómo reacciona. Entonces ya más o menos se conocen ustedes mismos y saben qué es lo que les va a pasar a ustedes mismos dentro. Yo particularmente me pongo nervioso siempre, no nervioso en el mal sentido, pero siento por ahí como esas ansias o esas ganas de luchar ya, o la semana del torneo, o cuando lanzan la llave. Eso me pasa siempre, como que nunca me dejó de pasar, pero aprendí como a aceptarlo. O sea, sé que cada vez que luche, esa sensación va a estar. Y lo que me refiero con aceptar los nervios es no luchar contra eso, tipo, no decir, no quiero tener nervios, e igual te sentís nerviosa. Es como que son dos cosas que chocan y no está bueno. Yo ya sé que me voy a poner nervioso, entonces trato como de... Me sirve canalizar esa energía como para usarla para luchar, para estar a mi favor, ¿sí? Yo al principio cuando empezaba a competir pensaba que era algo que por ahí sentía las primeras veces y después no lo sentía más, y no, mentira, las bolas. Sea un torneo pequeño en mi ciudad o en cualquier otro lugar, o sea uno de los torneos más importantes del mundo, está la misma sensación. A veces está un poco más potencial y otras veces menos, pero la sensación siempre está. Entonces yo ya la acepto y como que puedo más o menos usar esa energía para luchar. Otra cosa importante es entrenar acorde a la competición. Por ejemplo, si tenés una competición sin kimono, tratar de que la mayoría de tus entrenamientos de cara a esa competición lógicamente sean sin kimono. Lo mismo el tiempo de lucha o el tipo de reglamento. Y con quiénes estás entrenando. O sea, si podés luchar con gente de tu tipo de peso, más o menos tu nivel, un poco más arriba, un poco más abajo, pero que más o menos se manejen en eso.
No me sirve mucho luchar solo con gente pesada, yo que peso 64 kilos, luchar con gente de 80, 90 kilos 3 semanas antes de competir, no solo porque me puedo lastimar, sino también porque las posiciones por las que voy a pasar o la dificultad de las posiciones por las que voy a pasar no van a ser las mismas. No siempre se puede, obvio, eso lo entiendo, depende por ahí tus compañeros de entrenamiento, el lugar donde entrenes, si son más, si son menos, pero bueno, si tenés gente para luchar, para entrenar, que sea más del estilo de tu categoría, va a ser mejor porque va a ser más específico lo que te vas a encontrar ese día. Y otra cosa importante con respecto a entrenar acorde a la competición es tener una estrategia, ¿sí? No ir a improvisar. Sobre todo también si son tus primeros entrenamientos, tus primeras competiciones. No ir a tirar una llave voladora que viste en un reel de Instagram. Si querés ganar la competición tenés que ir a hacer lo que te sale bien entrenando. Mientras más uno entrene, mientras más uno compite, más capacidad de improvisación puede llegar a tener. Que en realidad no es tanto improvisación porque eso probablemente fue entrenado mucho tiempo atrás. Pero si esa improvisación se entrenó, esa visión, ese ojo para la improvisación fue entrenado de manera inconsciente. Pero ir con una estrategia. Hay personas o competidores que por ahí ya pueden darse el lujo de hacer competiciones más pequeñas para solo probar y mejorar ciertos skills en el escenario competitivo. Pero bueno, eso por ahí depende en qué fase de atleta te encontrás también. Este consejo también se lo suelo decir bastante por ahí a gente o alumnos o amigos que por ahí van a competir, son sus primeros torneos. No te va a pasar nada que no te haya pasado entrenando. Es muy raro que te pase algo que nunca hayas visto, que nunca te haya pasado. Excepto que tengas, no sé, 2 meses de jiu-jitsu, lo cual por ahí para competir es un poco pronto y te suceda alguna situación que nunca viste. Si más o menos ya tenés un tiempo, no te va a pasar nada raro, es muy poco probable. Bien, otro consejo bastante importante, y este por ahí también sirve para gente o que recién empieza o que lleva mucho tiempo compitiendo, es que no somos tan importantes. Por ahí nos parece algo súper importante para nosotros y lo es, pero para el resto de la gente, si bien te apoya y si es una competición importante o no, lo reconoce como tal, no va a pasar nada si ganas o si perdés, o sea, tu vida va a seguir siendo la misma. Al otro día o después del torneo vas a volver a tu casa, si trabajás tu trabajo va a seguir siendo el mismo, tus amigos van a seguir siendo los mismos, no te van a dejar de querer o te van a querer más porque ganaste o porque perdiste. La vida va a seguir continuando. Es algo muy importante para nosotros mismos, pero después los demás siguen sus propios objetivos también y están enfocados en eso. Por ahí parece que tenemos toda la presión encima, pero no somos tan importantes. Solo somos tan importantes para nosotros mismos. Entonces eso está bueno recordarlo como para relajarse un poco. Sí, obviamente mientras más uno le dedica tiempo al jiu-jitsu y mientras más quiere competir, obviamente la competición empieza a ser un escenario un poco más importante. Pero el resultado final de una competición en puntual u otra no va a afectar al resultado final, que lo más importante es la persona que te convertiste en todos esos años de entrenando. La persona en la que te convertiste, las relaciones que hiciste, los lugares que conociste, eso es lo más importante, no el resultado exacto. Y esto me lleva también al otro consejo, que es disfrutar en la medida de lo posible. Con disfrutar me refiero a disfrutar todo lo que engloba lo que es ir a competir. No solo la acción de competir, de luchar, sino si viajaste con tus amigos hiciste un viaje en bus o en auto a otra ciudad para luchar, si tuviste la oportunidad de conocer un nuevo país, un nuevo lugar, que es como el sueño de muchos, particularmente el mío. Disfrutar eso, el pre-torneo y el post, que el resultado, que la victoria o que la derrota no opaque en la medida de lo posible todo lo que fue ese viaje. Obviamente si ganamos vamos a estar mucho más contentos y si perdemos por ahí no tanto, pero tratar de dividir y separar y tomarse su tiempo para disfrutar donde estás. Sobre todo si es un viaje largo, importante, va a ser mucho más importante y mejor para nosotros que lo disfrutemos y que sepamos hacer esa distinción. Si después por ahí el momento de competir en sí, hay veces que no se disfrutan, creo que es más que nada porque estamos como en un estado de máxima concentración y entonces es un poco más complicado. Me pasa que cuando estás en el área de calentamiento, la espera hasta que te llaman, ahí es como eso no lo disfrutas, querés luchar ya y esa parte se hace medio insoportable. Y cuando estás luchando ya no pensás, prácticamente no pensás, es accionar. Si por ahí depende del ritmo de la lucha, requiere algún pensamiento y demás, pero es estado de concentración y de acción al 100%. Pero todo el resto, todo el viaje, creo que es importante
saber disfrutar. Son algunos de los consejos o de las cosas que por ahí yo tengo en cuenta a la hora de competir. Hay más, obviamente. Muchas las aprendí por mi cuenta, otras las he visto de otras personas y las he probado, si se quiere. Y algunas han dado. Las que yo les nombré por ahí son las que más o menos me sirven. Hay algunas más, pero bueno, más o menos algo principal. Más que nada, como les digo, la idea es que por ahí darle tranquilidad a alguien que esté viendo el video, por ahí le sirve o le ayuda a poder entender un poco más ese proceso. Por algo lo dice todo el mundo y cerramos con esto, que es que el jiu-jitsu es como una analogía de la vida. Lo que te pasa por ahí en el entrenamiento o en tu recorrido en el jiu-jitsu, ya sea compitiendo o entrenando, es completamente traducible a lo que te pasa en la vida diaria. Vos vas un día sintiéndote re bien y por ahí te cagan a palos, o vas un día sintiéndote re mal y por ahí te va re bien. Pasa mucho. 2 semanas antes de competir por ahí te sentís como medio estancado, sentís que no te salen las cosas y pensás que te va re mal y quizás te va re bien. Me ha pasado eso, me ha pasado sentirme medio mal técnicamente antes de competir y en el torneo la rompí. O me ha pasado de sentirme re bien rompiéndola en los entrenamientos y en el torneo no me fue tan bien. Cosas que pasan porque por ahí estamos cargados de otras cosas antes de competir, ya sea por dieta, por nervios, porque justo nos pasó algún momento en particular en nuestras vidas, lo que sea. Por eso las variables son infinitas, siempre digo. Espero que les haya gustado el video, que les sirva. No olviden de suscribirse, darle me gusta y comentar, así me ayudan al crecimiento del canal y puedo seguir haciendo más videos de este estilo. Próximamente va a haber más videos, estoy en España todavía. Nada, próximamente va a haber más novedades por ahí, así que muchas gracias por verlo hasta el final.